Bien, bueno, la temática de hoy, o el tema de esta clase, de esta clase de Tim Chunt, es globalización e identidad judía. Se puede sostener las dos cosas, ¿no? O si podemos o no podemos. Por un lado tenemos un mundo que cada vez es más globalizado, que cada vez las diferencias culturales se mimetizan, desaparecen, y uno tiende a compartir los mismos valores, o hay ciertos valores que son cada vez más universales, ¿sí? Al menos en Occidente están cada vez más unificados los valores, y de alguna forma culturalmente, económicamente, en muchos aspectos la sociedad está muy globalizada. Y en este fenómeno uno dice, bueno, ¿dónde entran las culturas, las características o las particularidades de cada grupo? Y particularmente el pueblo judío, que tiene particularidades muy específicas como pueblo, como religión. Muchas veces charlamos este tema, hasta qué punto se entrelaza la religión y el pueblo, la identidad cultural, las tradiciones con lo religioso, que en otros pueblos es más fácil diferenciar qué son elementos religiosos y qué son elementos puramente culturales, pero en el pueblo judío la religión, la cultura van muy de la mano. Hay que entender algo, el pueblo judío es un pueblo naturalmente globalizado, y ya vive globalizado y adaptado a la globalización hace muchísimos años, porque tiene elementos en todo el mundo. Teníamos históricamente judíos en Europa, en Asia, en India, etc. Siempre hubieron comunidades en todo el mundo y los judíos siempre tuvieron trato con todas estas comunidades. O sea que un judío, independientemente del marco cultural que se encuentre inmerso, siempre tenía la capacidad, o tenía claramente la idea de que era un hombre de mundo, que no era una persona o un habitante, un ciudadano de un país en particular, sino que era de alguna forma casi una identidad nómade, porque nunca se sabía cuándo o en qué momento se tenía que levantar e ir y buscar otro lugar. Si bien a lo largo de la historia del pueblo judío fueron adaptando y mimetizándose y abrazándose a ciertas culturas del entorno en el que se encontraban, es imposible pensar que el judío no se permea y no recibe de la cultura de su entorno. Lo vemos claramente en la vestimenta, por ejemplo, de los judíos ashkenazim, o en las comidas de los judíos de África, o los judíos de Siria, etcétera, como el entorno obviamente tiene un impacto en la cultura y la tradición de los pueblos y las comunidades judías. Pero de todas formas, el judío mantiene una identidad individual, indivisible, que le permite de repente viajar de un país al otro y rápidamente participar o ser parte de la comunidad en el otro extremo del mundo. Hoy en día, que ya vivimos, como digo, en una sociedad muy globalizada, el pueblo judío vive esta globalización de algún modo hace ya al menos 50 o 100 años, por lo menos, en el marco de los viajes inmigratorios a América, por ejemplo, en el que uno tiene, si bien tiene una comunidad judía ashkenazí, por ejemplo, en Argentina, y una comunidad judía sefaradí oriental, como hablamos en algunas clases, con sus diferentes tradiciones, culturas y raíces de los países diferentes de los que vienen, se intercambia
y hay matrimonios entre judíos ashkenazim y judíos sefaradim, hay cambios de idea, hay rabinos sefaradim en comunidades ashkenazim, rabinos ashkenazim en comunidades sefaradí, líderes, etc. Entonces, de alguna forma, esa mimetización o ese intercambio cultural de las distintas países de origen, en el pueblo judío ya se vive hace tiempo. Y si nos vamos un paso más adelante a la tierra de Israel, actual en la modernidad, y la comunidad judía que vive en la tierra de Israel en la modernidad actualmente, es justamente este crisol de culturas globales que viven y que se unen de distintos países, África, Etiopía, Yemen, Siria, Marruecos, Polonia, Alemania, Argentina, etcétera, que conviven y se convierten en una sociedad israelí con una cultura nueva en la cual elegimos los elementos más sobresalientes de cada raíz, de cada país de origen. Entonces, por ejemplo, en Israel, uno va a ver que hoy en día, en la actualidad, incluso que es un país que tienen Ashkenazim, Sefaradim, etc., la cultura israelí está permeada por partículas de cada una de estos países de origen. La música israelí, por ejemplo, que es algo que nos sirve como una herramienta, o la comida como una herramienta de análisis, vamos a ver que tiene muchos elementos orientales del entorno, o elementos también de la modernidad, pero en general, un ashkenazí israelí va a tararear o va a degustar o va a tener como comida favorita quizá una comida sefaradí. Y cuando uno hoy en día pregunta, define comida judía, una persona te puede decir, bueno, falafel, que es de Oriente, o gefilte fish, que es de Polonia, o etcétera, y todo entra en la definición de comida judía. Porque en la actualidad, justamente como esa globalización pega tan fuerte en el pueblo judío, hoy en día un judío, independientemente de cuál sea su país de origen, va a estar permeado por las distintas subculturas o países de los cuales durante miles de años vivieron los judíos durante años adaptándose. Esto no genera pocos conflictos. Esto genera grandes conflictos, o al menos generó grandes conflictos en el pueblo judío, en Israel en particular, casi diríamos hasta hoy en día, se está viviendo ese proceso de unificación cultural, ¿sí? En el cual uno va a estar, como dijimos antes, más preponderante que el otro en algún aspecto, y otro se va a adaptar, como hablamos en algún momento, el tema de la cultura ideológica, como muchas veces la cultura ashkenazí tuvo preponderancia ideológicamente en muchos aspectos a las ideologías ashkenazim, pero por ejemplo en la música y la comida quizás podemos ver que hay una preponderancia de la cultura mizrají o oriental frente al ashkenazí. Entonces se va creando una masa de lo mejorcito, digamos, de cada pueblo, de cada origen, y generando al judío moderno o al judío israelí o al judío americano, que también tiene un poquito de cada cosa. Pero justamente, como digo, en Israel, donde se convive en un país con estas distintas ideas, se lo puede ver más claramente. Ahora, la gran pregunta, para llevarlo al plano internacional o global, es cómo vemos la globalización los judíos. Cuando hablo de globalización, hablo de justamente esto de que quizá hoy en día uno no piensa, ¿no? Antes, muchas gracias, me trajeron algo para tomar. Uno tiene la idea, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, la Segunda Guerra Mundial tuvo que ver con un choque
de culturas, ¿sí? Con un choque de ideologías, pero un choque cultural muy importante. Entonces, un joven ruso de 18 años, un joven japonés de 18 años, un joven americano de 18 años o un joven alemán de 18 años, tenían una crianza, una cultura, una vivencia personal muy distinta uno del otro. En 2020, si uno toma un joven ruso, un joven alemán, un joven americano y un joven japonés, probablemente tengan muchísimo más en común que en 1930. ¿Estamos de acuerdo? En eso estamos todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque la cultura moderna permite que uno absorba de otra cultura y de repente si se pone de moda una canción coreana, se la va a escuchar en Argentina, se la va a escuchar en Estados Unidos, en donde sea. Y uno va absorbiendo un poco de cada lugar. Esto lo que hace, lo que está generando, es que las culturas o las tradiciones empiecen a perder, porque uno se empieza a mimetizar a una cultura global general. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Cómo lo vemos nosotros? Entonces hay dos visiones. Una visión es decir, bueno, yo me alejo por completo de la globalización, me encierro en una cápsula para preservar mi tradición, ¿sí? La globalización es una amenaza a mi tradición porque mis chicos, mis hijos, van a salir a la calle y van a ver la televisión, el cine, internet, la cultura, la literatura popular, etcétera, y van, o la música, ¿sí? Y van a decir ¿por qué tengo que aferrarme a mi tradición? Entonces, una solución que encuentra por lo menos el judaísmo ortodoxo o el más tradicional es encerrarse. Vamos a ver grupos judíos ortodoxos como en Israel, en Benebra, en Mea Shearim, en Yerushalayim, en Brooklyn, etcétera, en muchos lugares, que generan su burbuja cultural y tratan de que esa burbuja se mantenga fuera de cualquier tipo de impacto o de influencia externa, ¿sí? Esa burbuja cultural lo que va a hacer es que pueda uno transmitir la tradición con el mínimo impacto del exterior. Esto es una solución, pero no es tan sostenible a largo plazo. No es tan sostenible a largo plazo porque siempre esas burbujas tienen alguna, ¿cómo se dice? La burbuja siempre se pincha, se rompe o ¿cómo se dice? Se quiebra y cuando un chico que es, por ejemplo, un joven, un adolescente, que fue criado en una cultura muy cerrada, el día que él tenga la oportunidad de ver una película en un cine o le llegue un DVD o prenda una radio y le guste lo que escucha, etcétera, va a decir, uy, todo lo que me estoy perdiendo de este gran mundo globalizado que yo puedo disfrutar mientras que mi tradición me impide hacerlo. Entonces, si bien es una solución, es un poco arriesgada y no es tan efectiva a pesar de que muchos lo utilizan, lo practican. Otra solución, ¿cuál es? Y acá viene el mensaje quizá de Hanukkah que hablamos la semana pasada también, es que el rol del judío está para iluminar a este mundo globalizado, a que queremos tener un rol preponderante también en una participación en este mundo globalizado, y así como cada cultura va a dejar lo mejorcito en este mundo globalizado, el pueblo judío también quiere tener su parte culturalmente en este mundo globalizado. Sin duda alguna, a nivel países o a nivel influencia, si uno lo ve como individuos o como país Israel o como individuos judíos, vamos a encontrar que hay muchos judíos en todos los ámbitos, muy superior, digamos, porcentualmente a su influencia, a su número, digamos, no me sale la palabra, bueno, a su representación en la población. Culturalmente, el impacto que tiene la cultura judía en Estados Unidos, ya sea por el cine, la literatura, la ciencia, etcétera, vamos a encontrar que hay miembros de la comunidad judía que tienen un rol muy, muy representativo. Pero cuando hablamos de qué define la cultura judía
O sea, puedo tener judíos actores en Hollywood, puedo tener judíos científicos que hayan ganado premio Nobel, pero eso no hace que la cultura judía como tal tenga un impacto en la globalización. Hay individuos de origen judío que tienen un rol importante en la cultura global. Pero, ¿cuál sería el impacto que tiene la cultura judía en la globalización? ¿Cómo hago yo como judío para que de acá a 100 años o 200 años el mundo entero tenga esa partecita, digamos, de lo que es la cultura judía? Y este creo que es el gran desafío que tenemos los judíos en nuestra generación, y acá viene una reflexión mía personal, que justamente como dijimos en la festividad de Hanukkah, es la única festividad o una festividad particular que tiene la característica de sacar el judaísmo hacia afuera o sacar la luz hacia afuera, como a diferencia de la gran mayoría de las festividades, que tiene el concepto de vivir el judaísmo dentro de la sinagoga o dentro del hogar, etcétera. Acá la idea es que la luz se vea en el mundo. Entonces, reflexionando, conectando un poco con esto, pienso que hoy en día el judaísmo tiene sí que tener un impacto en el mundo a su alrededor, y lo tomaría de esta cultura o de esta contracultura, si se quiere, de lo que nos enseña Hanukkah, de ir quizá en contra de la corriente de lo que es el perseguir lo puramente material, lo puramente físico, o la cultura del consumismo, etc. Y usted dirá, pero bueno, ¿de dónde sacamos esta idea? Estoy justo contra la luz y seguramente hago un reflejo ahí. Ahora sí, ¿de dónde sacamos esta idea? La sacamos justamente de la historia de Hanukkah, porque lo que planteaba el helenismo, digamos, o los griegos, era quebrar esa cultura judía y plantear una cultura de vive tu cuerpo, disfruta, date todos los placeres que quieras, etc. Mientras que el judaísmo te dice, por ejemplo, no todo lo que uno quiere comer puede comer, no todos los días que uno quiere trabajar o consumir, etc. Shabbat tenés que descansar, dejar de consumir, dejar de prender fuego, dejar de utilizar energía, etcétera, para frenar un poco esa voracidad que tiene la humanidad o que tiene la sociedad en su conjunto de avanzar y de consumir. Entonces, si hoy analizamos, a esto a mi entender, podemos después discutirlo, charlarlo, o pueden comentar sobre este tema, ¿cuál sería la cultura global? O sea, si uno trata de pensar cuál es el helenismo actual o la cultura que todos los países del mundo tienen por igual, es de una u otra manera, o por lo menos explicarlo de una u otra forma, la cultura del consumo, la voracidad de tener más, de acaparar más, etc. Entonces, ahí me parece que el judaísmo sí tiene un rol importante. Lo podemos ver, por ejemplo, en el día de Shabbat, ¿sí? En general, la idea de la relación que uno tiene, o que el judío tiene frente a los placeres o a los gustos que se da, ¿sí? Quiero darme un gusto. ¿Qué piensa la cultura global? ¿Querés darte un gusto? ¿Querés comer algo rico? ¿Qué te dice la cultura, digamos? Comelo, McDonald's, propaganda, helado, comé, consumí. ¿Qué te dice la cultura judía? Disfrutá, consumí, claro, pero en Shabbat, porque en Shabbat lo elevás, lo convertís a ese placer físico en una conexión espiritual, ¿sí? Entonces ahí yo ya estoy hablando de pensar en algo que puedo traducir a una contracultura global, a un mensaje global de traer luz al mundo, porque cuando hablamos de traer luz al mundo, es una frase muy linda, ¿no? Pero ¿qué quiere decir traer luz al mundo? No es solamente prender luces, o sea, tiene que haber un mensaje más allá, tiene que haber una conclusión, digamos, por arriba de esto. Quizá este grupo heterogéneo que tenemos acá de alumnos de Tinchún, distintas partes del mundo, un poco la idea también es esta, tratar de influenciar donde sea que uno está,
con este tipo de cultura que está en las bases del judaísmo. Esto es lo que se me ocurre a mí. El ejemplo del Shabbat para mí es clave. El ejemplo del kasher también es clave, que es el consumo de la dieta kosher, que implica que la persona también antes de consumir, la característica esencial del kashrut, al margen de los detalles específicos, es que yo miro qué es lo que voy a comer, reviso el origen de lo que voy a comer, averiguo quién lo faenó, de dónde salió, etc. Cuando hoy en día la cultura de los alimentos es todo lo contrario, uno ni sabe ni se entera lo que está consumiendo. Entonces, para mí, ¿qué tiene que ver un poco con esto? No hablamos, Dios nos permita, de una idea de dominar el mundo o de dominarlo culturalmente, sino que dejar un mensaje de luz, transmitir una idea de lo que es sagrado para nosotros, que pueda ser traducible a la humanidad en su totalidad. Y ahí a mí me parece que es mucho más efectivo este enfoque que cerrarme en una cápsula y esperar que mi tradición no se vea influenciada por el afuera, sino tratar de pensar cómo yo puedo hacer para influenciar al mundo de afuera. ¿Qué tengo yo valioso para que el mundo de afuera también pueda beneficiarse de eso? Este me parece que es el enfoque, aclaro que es una idea personal mía, basada en las enseñanzas de lo que aprendí del Rebbe, etcétera, pero puede usted decir, bueno, lo compara con otro, con escuchar a otro rabino que tenga otra idea de cuál sería el enfoque frente a la globalización. Obviamente que hay distintas opiniones y podemos opinar distinto, pero esta es mi idea particularmente, y creo que es un gran mensaje que lo podemos conectar con esta idea de Hanukkah, de esta festividad que hoy estamos en la sexta noche, ya en un ratito encendemos la sexta vela, que es la idea de traer luz al mundo, y para mí esta idea de traer luz al mundo es ver qué puedo yo, desde mi cultura, desde mi judaísmo, algo positivo, que todos puedan ser parte, disfrutar y aprovechar. Así que con esto voy a cortar acá el mensaje o la introducción de esta idea, y voy a abrir un poquito el espacio para que puedan comentar o hacer preguntas. Como voy a cortar la grabación, también me despido de los alumnos que no pudieron participar hoy de la clase y lo van a ver al video colgado en YouTube. Así que bueno, muchas gracias y Hanukkah Sameach.